soy Daniel Bianchi y quiero compartir contigo el pan fresco, el pan de la palabra de Dios. ¿Nos preparamos para escuchar lo que Él quiere decirnos? Comienzo con una adivinanza. Mientras más lejos, más cerca. Te doy unos segundos para pensar la respuesta. Tic-tac, tic-tac. Terminó el tiempo. La respuesta es la cerca, la tapia, el vallado o el muro, porque mientras más lejos se va, hay más cercas. Algo así, por lo menos sin ninguna gracia, experimentó Jonás, quien, a pesar de estar lejos, en el fondo del fondo, se sintió más cerca de Dios que nunca. Estamos en el capítulo 2, y es el episodio más famoso del libro. Sin embargo, la historia no termina allí. Jonás es un profeta reticente que busca hacer lo que quiere. Es un fugitivo fracasado que anhela permanecer en Israel y quedarse en el templo. Tal vez todo eso no le dejó pensar que aún estando en su amada tierra, fue desobediente y estaba lejos de Dios. Podemos usar el concepto moderno de nacionalismo o etnocentrismo para ayudar a entender a Jonás. Israel era entonces una pequeña nación rodeada de poderosos vecinos con prácticas idólatras e inmorales. Jonás veía el templo e Israel como el único lugar para encontrarse con Dios, y ellos como nación aislados de todos los demás. Esa actitud era una reacción a la amenaza que sentían de los otros. Algo similar nos pasa a nosotros en la actualidad, donde vivimos en eclesiocentrismo, que surge del temor. La iglesia a menudo se aísla, levantando muros que la separan. El templo es un lugar santo. Afuera, todos del mundo, del pecado y del diablo. Ahora, lejos pero cerca, llega el momento de clamar, y lo hace a Dios, que no solo está en el templo, sino es el Señor del cielo, la tierra y también del mar. En el gran pez, Jonás comprendió que toda la tierra, desde Nínive hasta Tarsis, es tierra santa y de misión, y que la gran bondad de Dios requiere de una gran obediencia y misericordia. Los 10 versículos del capítulo 2 muestran que a pesar de las consecuencias de la desobediencia y de lo incómodo que sea el lugar donde terminamos, no hay nada mejor que volver a Dios y estar donde Él quiere. La historia tiene a Dios como protagonista. Él es el quien vuelve a preparar, en este caso, un pez, un gran pez. No se especifica qué tipo de pez sería, y eso no resulta relevante. Lo que importa es la oración de Jonás, desde las profundidades, que es el contenido del capítulo. Su conocimiento de la palabra es admirable, y por eso nos impacta su desobediencia. La oración nos enseña que Dios escucha cuando nos volvemos a Él, sin importar el lugar, la postura que usamos para orar, el tiempo o las circunstancias. La frase «entonces oró Jonás desde el vientre del pez» indica un cambio. Nos remite al silencio de oración ante el capitán y ante los marineros. Ahora indica el inicio de algo nuevo con Dios. A veces, orar es el primer paso de regresar a Dios, o recuperar la oración, o hacerla por primera vez. Te pregunto, ¿qué te ha llevado a ti, a tu propio entonces con Dios? El capítulo en cuestión presenta un poema o himno que sigue el modelo de un salmo de gratitud. Se estructura en pares de versículos que van del 1 al 9. Pedido de liberación, presentación de la crisis, relato de la liberación y alabanza por la liberación. Contiene citas y resonancias de varios salmos, como el 120, el 18, el 51 y el 42. Y además hace referencias en el versículo 6 a Deuteronomio 32 y Job 28. 2 puntos para tener en cuenta. En el versículo 8 se habla de vanidades ilusorias, que se relaciona con la futilidad de los ídolos. Además, se sugiere que esta vanidad podría referirse a la ilusión de Jonás de pensar que Dios solo se interesaba por Israel, lo que llevó a que Jonás rechazara la misericordia divina hacia Nínive. Ese etnocentrismo que hemos visto lo hizo abandonar entonces la compasión de Dios. Sin embargo, el centro del capítulo, la clave, es un grito de alabanza cuando dice Jonás:
La salvación viene del Señor. Aquí, salvar implica abrir camino, ofrecer libertad física y espiritual. Jonás intentó huir en el mejor banco posible y hacia el mejor destino pensado. Sin embargo, se encontró en una situación cada vez peor y desesperada y terminó en lo profundo, sumergido en jugos gástricos y enredado por algas, creyendo que todo había terminado. Esta experiencia refleja también nuestra condición humana, atrapados, enredados, cubiertos por el pecado, en el mismo fondo, sin salida. Sin embargo, Dios envió a Jesús para redimirnos. Jesús, obediente, enfrentó la cruz y experimentó la separación del Padre al cargar con nuestra culpa. Jesús descendió a lo más profundo y resucitó, siendo mayor que Jonás en todos los aspectos y el único medio de liberación completa, total y eterna. Mientras que el pez, aún grande, pudo salvar a un solo hombre, Jesús murió una vez para salvar a toda persona en cualquier tiempo y lugar que cree en Él. Entonces te pregunto, ¿tú ya has creído? Qué bueno haber compartido este pan fresco juntos. Te espero en la próxima. Y acordate, si te fue de bendición, compartí este audio con otros.